Hola, bienvenidos al seminario Big Bang de la Educación. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer a Jairo Villegas, quien es investigador colombiano y que ha venido desarrollando toda una propuesta en torno a la transformación personal. Jairo Villegas, ¿cierto?, tiene varios canales en las redes sociales. En Facebook está como Metodología AONC, en Instagram como AONC Metodología y también en su canal de YouTube de Neuroestrategia. También su página es www.neuroestrategias.com y hoy día nos va a estar acompañando, ¿cierto?, en torno a las reflexiones que están planteadas a los futuros posibles de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Así que le damos la bienvenida a Jairo. Hola Jairo, ¿cómo estás? Hola, Marco. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Buen día. Dispuesto a que aprovechamos tus canales, tus seguidores, para transmitir en esta oportunidad lo que pareciera que todos están deseando escuchar en esta situación en que el confinamiento y la pandemia nos han colocado. Así es. ¿Y desde qué lugar estás tú en este momento, Jairo? En este momento encuentro en la ciudad de Bogotá. Perfecto. Eh, Iba de paso para Medellín, pero aquí me sorprendió la pandemia, así que estoy disfrutando de un clima muy fresco que en el trópico no es tan común, pero facilita mucho el trabajo intelectual. Claro, o sea que has estado como reinventándote un poquito desde tu, digamos, proyectos que tenías, supongo, como todos teníamos ciertos proyectos para estos meses y hemos tenido que ir ajustando un poquito también nuestras metas, nuestras formas, nuestros medios. Así es, efectivamente, ajustando. Ajustando, buenísimo. Sí. Ujú. Oye, Jairo, cuéntame un poquito para que las personas que nos van a estar hoy día asistiendo, ¿cierto?, a esta transmisión, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo llegaste un poco a todo el tema de lo que tiene que ver con las neurociencias, el conocimiento del ser humano, cómo funciona la mente, que es un tema tan apasionante, ¿cierto? ¿Cómo que fuiste llegando como a este área del conocimiento humano? Es un proceso de vida porque inicialmente mis dos profesiones estaban alrededor de la ingeniería química y de la ingeniería industrial especializada como en matemática aplicada. Eso se llama hoy en día ingeniería de sistemas. Como uno normalmente cuando solo tiene martillo, todos los problemas los ve clavos, al llegar a la, llamaríamos mitad de la vida, donde todos los seres humanos tenemos una cierta crisis porque empieza a buscarle más sentido a la vida que se debería hacer después de lograr o por no lograr los sueños de la infancia y de la juventud. Ese tipo de crisis lo pone a uno a buscarle significado, sentido a la vida y en esa búsqueda personal, eh, pues sucede que Eh, en mi casa desde niño siempre hubo, oh, gracias a mi mamá y a mi papá que se encontraron en que eran muy buenos lectores de temas de psicología o que hoy se llaman autoayuda, hasta en los baños había libros. Eso nos fue como familiarizando con buscar soluciones a esa crisis de la mitad de la vida, de buscarle sentido, de, de tratar de hacer algo que produjera menos estrés, menos infelicidad, menos sufrimiento en todo ese mundo laboral, empresarial, etcétera, y poderse dedicar uno a, pues a obtener ese bienestar. Claro. Así que por ahí empezó el ir tocando profesionales de la psicología, de la religión, de la filosofía y, y como ir abandonando la parte empresarial, la parte de toda esa gestión de estrés. Me aislé mucho tiempo para reflexionar lo que llamaríamos el año sabático, pues yo lo llamaría depresión,
Y, y entonces, pues sucede que voy encontrando escritores y lectores y lecturas que después al visitar a los escritores fui encontrando el caminito de estudiar y especializarme en temas neurocientíficos. En aquellos años era un poco misterioso tocar el cerebro, pero la idea era tratar de ver qué tenían los que se especializaban en el software de la mente, como es el hinduismo, el taoísmo, el confucianismo, eh, el ¿Qué años budismo. estamos hablando ahí, Jairo? Eso estaba, yo no sé el año, pero pues ahora tengo 75, voy ya para 75, y en esa época yo estaría por los 32, 33 años. Ah, perfecto. Sí, entonces eso hace rato. Eh, pero ¿qué buscaba? Buscaba lo práctico. No me interesaba tanto quién tenía la teoría verdadera, quién tenía la razón, sino qué era lo práctico que lograba hacer que las personas pudiéramos cambiar, transformar, porque la crisis genera muchos síntomas orgánicos. Yo estaba muy perjudicado en temas de salud, una úlcera eh, gástrica y también un degeneramiento de la retina de un ojo, y eso era un costo muy alto, entonces había que cambiar de vida. Ujú. Así que buscando lo práctico, lo que se sirve, pues terminé ensamblando con las psicologías de aquí de Occidente y con las neurociencias de aquí de Occidente, terminé ensamblando un principio, un mínimo producto viable, se diría hoy en día, Claro. de terapia, de método, de transformación, que hoy se llama autoobservación neuroconsciente, o sea, AONC, es el nombre que tienen todas las personas que así como tú, que lo han Ujú. estudiado, que lo practican y que ya están ayudando a mucha gente. Eh, entonces, es como la integración de todo lo que las tradiciones y las psicologías nuestras aquí en Occidente y los avances de las neurociencias integraron y que siguen progresando y se siguen integrando, y entonces, pues eso es el camino así en un solo párrafo. Perfecto. Qué interesante esa mirada también de cómo de alguna manera tu propio proceso personal, digamos, de crecimiento te empujó, te llevó, ¿cierto?, a encontrar estos contenidos que vienen de Oriente y Occidente y también desde la línea tan dura como la ciencia misma, ¿no?, ¿cierto?, la investigación que estaba tan inicial en esos momentos, en los inicios de los 80, finales de los 70, ¿cierto?, que apuntaban un poco al conocimiento del cerebro. Jairo, te quería entonces dejar un espacio para que nos pudieras comentar. Yo también te puedo ir haciendo algunas preguntas, obviamente siempre con curiosidad, en torno a este tema que tú has planteado de los futuros posibles, digamos, hacia el futuro, ¿cierto? Que tienen que ver con propósito, sentido y todos estos cambios que estamos viendo que si bien sabíamos que estaban ocurriendo, creo que los últimos 5 meses del año han dado un empujón muy, muy grande y obviamente los docentes, ¿cierto?, que nos siguen, que participan en este seminario, quieren como poder enriquecerse también de la mirada que tú aportas de esta altura filosófica y también desde el conocimiento de la ciencia. Así que te voy a dejar un espacio ahí para que tú puedas comentarnos un poco en torno a qué reflexiones puedes hacer y qué puedes aportar también a esta crisis, digamos, que tiene nuestra humanidad. Sí, un pequeño antecedente es que pues seguramente esa influencia de las matemáticas, etcétera, permitió que los principales contratos en esa época de ingeniería eran hacer modelos matemáticos de pronosticar futuros. O sea, a las empresas les interesa saber mucho cuánto van a vender. Ujú. Entonces, uno coge la data del pasado, la divide en dos, con la primera mitad hace fórmulas matemáticas para ver si acierta la segunda mitad, y cuando ya las fórmulas matemáticas logran acertar, entonces ya uno sigue con ese modelo.
en este mundo ya de la transformación de las personas, que va más allá de solo información, de solo formación, sino de transformación permanente, que es la idea de la ONC, que el cambio sea definitivo, y por eso pues la metodología nos lleva a explorar en el cerebro donde se originaron las causas que tienen marcando las tendencias de cómo nosotros actuamos hoy, pensamos hoy y atraemos en la vida lo que nos está sucediendo, etcétera. Pues, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué necesidades tiene la ONC o tienen ustedes, mis alumnos, mis, Ujú. mis, eh, mis legatarios, o sea, los que van a servir para que este legado de estos 40 años de investigación queden sirviendo al mayor número de personas posibles? Claro. Este, eh, es una alerta a qué está significando lo que pasa ahora. Para decirlo en dos palabras, las pandemias sí han servido para generar grandes cambios en la humanidad. Sirven para mostrar que el sistema actual, político, económico, no nos protege. Ujú. Prácticamente pasamos del feudalismo al capitalismo. Y para resumir el capitalismo, porque pues no se trata ahora de hablar de economía muy profundamente, es unas, digamos, es clases, llamémoslo de esa manera, un pequeño grupo de personas que tienen mucho dinero, lo bombean hacia la gente pobre, llamémonos así todos clase media y los pobres, y Ajá. luego los pobres bombean las ganancias y las utilidades hacia los ricos. Y eso, de alguna manera, pues en el mundo actual, donde para perfeccionar esos bombeos Ujú. se hacía que la cadena de transmisión de recursos, por ejemplo, las materias primas llegan a una empresa y que lleguen las justas que se necesitan para la producción hoy para poder salir a vender las que ya nos pidieron. O sea, optimizar el gasto y no tener materias primas acumuladas ahí por tiempo y que en reserva. Eso también pasó a los hospitales. Entonces, la pandemia nos está mostrando que ese sistema de optimizar la cadena de valor este, en temas de enfermedad, de salud, de sentirnos protegidos, Ajá. el sistema no sirve, el sistema no funciona. Entonces, ¿qué se viene? Se viene un aprendizaje de que tenemos que cambiar la filosofía de manejar lo que hasta ahora era el capitalismo. Y eso tiene muchas implicaciones en cómo educar a la gente. Y también tiene implicaciones en cómo los gobiernos van a ofrecer soluciones, o los asesores de los gobiernos o los filósofos de la economía van a ofrecer soluciones para, para que la ganancia, la utilidad, no sea el sentido de vida de cualquier persona que nace. ¿Cómo hago para tener más dinero, abundancia económica, si va a haber que hacer ciertos sacrificios para mantener reservas, materias primas para hospitales, materias primas para educación, materias primas para el bienestar de las sociedades? Entonces, eso es un cambio de paradigma, una forma de pensar muy distinta. Y eso normalmente se va a necesitar educar a las nuevas generaciones en ese pensamiento más colaborativo, a ver qué futuro le vamos a dejar a los hijos y a los nietos. Eso es un cambio de mentalidad, un cambio que no va a ser fácil. Y depende de los gobiernos. Ahora, como
hay una cierta tendencia en este momento a desglobalizar. Pues no sé si estoy de acuerdo con eso o no, porque hoy en día para hacer una computadora, una laptop, por aquí por donde nos estamos transmitiendo, se necesita 17, 18 países, cada uno fabrica piecitas y pedacitos, etcétera. Entonces, hay mucha codependencia mundial, pero hay una tentación a que cada gobierno o cada país proteja a los suyos, como para mantener el sistema, para no tener que cambiar la mentalidad y el paradigma. Eso también puede generar o mucha colaboración o mucho totalitarismo. O sea, una necesidad de tener mucho poder para poder controlar que la gente no se rebele y que la gente cambie a la medida que tiene que cambiar. Bien sea ese totalitarismo para volvernos a todos más colaboradores o más servidores. Por ejemplo, China ahora castiga a todo aquel que no piense en términos de comunidad, pero tiene que controlar a cada persona, entonces hay una pérdida de libertad. Entonces aquí hay un totalitarismo para mantener el sistema. O sea, o va a haber, no sabemos, por regiones, por países o por lo que sea, va a haber un mundo muy colaborativo o un mundo muy con pérdida de libertad o un mundo que trata de mantener las libertades, pero con unas pérdidas de colaboración y de sostenibilidad y con una cantidad de costos en población y en calidad de vida. Eso es lo que se viene. Entonces, pues, no sé, yo creo que la mayoría de los que me están escuchando o que nos siguen a nosotros, pues son personas que no tienen el poder político o el poder económico para estar influyendo sobre los que van a liderar el cambio de aquí para adelante. Sí hay millennials pensando en este sentido con algunas ideas que me parecen positivas, pero ya sucedió la pandemia, ya creó la cantidad de miedo y de incertidumbre que está creando, y nosotros tenemos en la ONC, como tú sabes muy bien, herramientas para proteger de los daños que hace el miedo en el organismo, porque debilita el sistema inmunológico y entonces cualquier virus va a hacer mayores estragos en nuestra economía humana, en nuestro organismo. Entonces, esos temores y esos miedos van a hacer que cambiemos hábitos rápido, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo vamos a durar sin el tapabocas, sin la máscara? ¿Cuándo nos vamos a poder saludar de manos y podernos abrazar? ¿Cuándo va a ser eso? Pues yo veo en mi consulta personal, yo creo que a ti y a todos los neurofacilitadores les debe haber pasado que hay 3 grandes problemas en este confinamiento que yo he atendido en consulta. Uno, la disciplina para poder trabajar desde la casa, los que podemos trabajar desde la casa, que todas las empresas están y las universidades y los colegios están tratando de mantener todo, pero desde la casa. Pero no es fácil, si uno vive solo, administrar la soledad. El compañerismo de la oficina creaba ciertas necesidades humanas de contacto que son ancestrales, son vitales. A un bebecito cuando nace, si nadie lo toca, se muere. Entonces, todos necesitamos tenemos que resolver esa necesidad. Los que viven acompañados, se viven en familia, son tantas horas juntos que empiezan a generar incompatibilidades, inclusive a volverse insoportable el silencio, porque pues que llega un momento en que no tienen más que hablar, o se genera violencia intrafamiliar, o sea, salen esos instintos y contra quién descarga uno,
Uno no descarga la ira y la rabia contra el jefe porque lo echan de la empresa, la descarga contra el que no lo va a echar a uno. Entonces, ¿quiénes son los seres queridos? Y también la disciplina de hacer una rutina para poder sacarle tiempo al ejercicio, para poderle sacar tiempo al, pues como a las relaciones sociales de alguna manera, etcétera. Entonces, esas problemáticas están generando unos niveles de estrés, de ansiedad, que se somatizan en el cuerpo.